Carlos Maggi, 100 años. Un programa especial de En Perspectiva, desde la Biblioteca Nacional. Presentan Bodegas Jiménez Méndez, Bosch y Compañía y Campo Claro. En 92 años de vida, Carlos Maggi desarrolló una gran variedad de actividades. Lo hemos dicho, lo hemos repetido. Fue dramaturgo, periodista, ensayista, historiador, autor de letras de canciones, guionista, director de cine, abogado especializado en sistema financiero, empresario de la construcción, docente, y podríamos seguir. Pero en particular, y lo digo con gran orgullo, fue miembro fundador de La Tertulia de los Viernes. Desde abril de 2001 y a lo largo de 14 años se lució en ese espacio al que consideraba como una de sus actividades predilectas. Más de una vez incluso reconoció que su presencia en la mesa le había dado más visibilidad y popularidad que otras de sus líneas de trabajo, yo qué sé, por ejemplo, sus columnas de opinión en la prensa. Tanto disfrutaba de ese espacio que incluso en la pausa de 3 meses que En Perspectiva tuvo luego del ciclo en El Espectador, en aquel verano de 2015 asistía todas las semanas a la casa de Ana Ribeiro, en Punta Carretas, donde se realizaban las tertulias en las sombras, no sé cómo llamarlas, pura camaradería, puro cariño, pero también una forma de mantener el entrenamiento en el debate de alta calidad. Me dice acá Juan que se podría utilizar otro término, tertulias en el exilio, tertulias en el éxodo, yo qué sé. O clandestinas. Eso, bueno. Tenían algo de clandestinidad. Sí, tenían algo de clandestinidad. Esa era la época que estaba prohibido que manejáramos el término de la tertulia, ¿te acuerdas? Sí, bueno, exacto, por eso lo de por un tema de derechos de marca. Bueno, por eso a Maggi le entusiasmaba, le gustaba tanto aquella forma de trabajar y de comunicar, que cuando volvimos al aire con En Perspectiva, en abril de 2015, en la primera edición de la tertulia de los viernes de la nueva era, que además la llevamos a cabo en el piso 25 del Hotel Radisson con público, Carlos lucía exultante. Escúchenlo. Estamos en el aire, que es nuestro lugar preferido. 2 veces en el aire, ¿no? Porque estamos transmitiendo por el éter y estamos entre ventanas al piso 25. Así que estamos en nuestro lugar, yo estoy muy contento. ¿Cómo era el pibe como tertuliano? ¿Qué recuerdan de aquellos 14 años de la tertulia? De eso que vamos a charlar en los próximos minutos en esta edición de lujo de la tertulia de los viernes, con 5 voces que compartieron micrófonos con Maggi en ese espacio. Voy saludando, con el aplauso de ustedes, a Ana Ribeiro. Buen día. Mauricio Rosenkopf, ¿qué tal? Roberto Volonté, buen día. Juan Grompone. Y dentro de un rato seguramente se incorpora también Mónica Botero. Mónica estuvo en la primera integración de la tertulia de los viernes, la inaugural, donde también estaba José Claudio Williman y donde estaba Walter Cancel. Así que ella también estará con nosotros. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Quién arranca? Ana, dale tú, la dama de la mesa. ¿Cómo conociste a Maggi? 2 palabras. Bueno, yo estaba escribiendo Los tiempos de Artigas. Hacía poco que me habían asignado el proyecto, porque era todo un proyecto. Originalmente me habían pedido que remozara, con Z, remozara y volviera a cierta juventud el libro que había editado el diario El País en 1951. Entonces yo fui bastante juiciosa en el primer tomo y luego me desmarqué y hice lo que se me dio la gana. Y bueno, el libro quedó remozado, pero demasiado personalizado.
Y creo que en el proceso la dirección del diario entendió que no tenía mucho control de lo que yo podía hacer, y yo era relativamente joven y no se me conocía demasiado. Entonces acudieron a Maggi y le pidieron que fuera una especie de supervisor general. Fue un momento tenso porque pensaron que yo me iba a ofender. Y yo no me ofendí, dije, qué maravilla, voy a trabajar con Maggi. Así que nos dieron cita en el diario los dos. Yo llegué, él ya estaba, lo saludé, me senté a conversar y él seguía esperando a Ana Ribeiro. Y en determinado momento Miguel Álvarez Montero me dijo, bueno, Carlos, ahora ya podrás conversar con Ana. Y él hizo así, dijo, querida, ¿tú sos Ana Ribeiro? Y ahí se paró, me saludó, dijo, yo esperaba a alguien mayor. Y bueno, a partir de ahí fue nunca acabar de conversar y de ponernos de acuerdo. Entonces, cada cosa que iba a hacer yo lo consultaba, le mandaba, y nunca me corregía nada. Siempre me decía, podés todo. Y algún momento de pánico que tuve, bueno, lo consultaba y su receta. ¿Tengo tiempo de explicar ese momento de pánico? Sí. Porque a él lo pinta muy de cuerpo entero, ¿no? Yo en el primer tomo, como ya dije, fui bastante juiciosa y básicamente repetía el libro, le adosaba cosas, pero en determinado momento llegué al sitio de Montevideo, ¿no? Ya era para el segundo tomo, y en realidad del sitio no había nada, lo que había era lo que había pasado durante el sitio, o sea, el Congreso de Abril, las instrucciones, pero yo pensaba, ¿y la gente? Entonces lo llamo a Maggi y le digo, mire Maggi, encontré 2 diarios, uno escrito desde adentro del sitio, que es el de Acuña de Figueroa, y otro escrito por un sacerdote del lado de afuera, de los sitiadores. Si yo cruzara, pero no tengo tiempo, le decía yo, sería un trabajo impresionante y me desmarco del libro original, cruzar los 2 diarios y corroborar que es cierto. Y coinciden, me dijo él. Digo, sí, coinciden, porque estuve mirando que acá dice, le llegaron refuerzos a los españoles, del lado de los sitiadores, y del otro lado dice, estamos radiantes, ayer hicimos el desfile con todos los soldados que nos mandó España. Entonces yo iba cruzando, nos mataron del otro lado el entierro. Pero era un trabajo de filigrana. Solo me dijo una cosa, queridita, como decía siempre, el escudo de los Maggi, fate capace, hazte capaz. Entonces yo me lo escribí en una tarjetita así y la colgué delante mío en la computadora. Cada vez que tenía pánico, leía el fate capace y decía, dale Anita, seguí para adelante. Genio y figura. Miren todo lo que aprendimos en estos minutos. Sobre Maggi y sobre Ana también. Tengo acá un mensaje que llega de alguien que está en la sala. Atento, Guillermo, atento. El audio está muy bajo. Que el sonido acá en la sala está muy bajo. Vamos a subirlo. Sigo con el ruso. Estimado, ¿cuándo conociste tú a Maggi? Hay como telepatía o telepatines, porque yo quería arrancar con eso, ¿viste? Contar algún par de cosas que no se han contado. Y es un ciclo particular, aparte de todas las demás cosas. A fines de la década del 50, yo lo conozco porque la Asamblea del Galpón había aprobado una propuesta de obra de teatro con murga, que era una murga toda la obra de teatro, el Gran Tuleque, y a las 2 de la mañana Ulibe me viene a avisar a casa que se había aprobado y había que escribirlo en 15 días. Entonces estaba corto de letras y había, el pibe Maggi hacía las letras mágicas en La Cachada Deportiva, un programa radial, que terminaba de ver el partido, iba pensando las letras hasta llegar a la radio y ahí le ponían música. Entonces ese fue el primer encuentro y empezamos a partir, un tuya y mía, que cierra el ciclo en el sol. Ahí se estrena El Galpón, pero ahí... ¿Quién generó ese vínculo? ¿Quién fue? Ulibe. Ah, bien. Lo llama él, claro. Lo conocemos así. ¿Vos escribís? Sí, yo también. Dale. Y ahí se conocieron. Y ahí no paramos en muchas actividades. Y me acuerdo, las letras, era una murga que entraba,
Y había una canción del diputado, el director de la murga, que se llamaba Pacheca, se mandaba un discurso, era candidato a diputado, era la canción del diputado, decía, ahí pueblo, pueblo, mi pueblo, yo te prometo vivir mejor. Y el resto de la murga contestaba, ya tendremos autofor, bungalow con vista al mar, y una vaca de obre así que de caña del ANCAP. Fueron nuestras primeras... Aplausos para el cantor Rosenkopf. Alguna de estas las cantaron a dúo en las tertulias. ¿Supieron cantar? Pero sí, oíme, después hicimos mucho boliche, ahí la cosa estaba brava. Y bueno, para Así que cerrar, bueno, ahí estamos hablando del año... se estrenó, el Tuleque se estrenó en el 59. En el 59, en el Galpón. Y Es bueno aclararlo porque el Tuleque ha vuelto, ha tenido cuando regreso. yo salí de Canadá, digamos, escribía el regreso del Gran Tuleque, que esa cierra con la canción Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen en Uruguay, nunca más. Y para cerrar el ciclo, terminamos escribiendo juntos en la tertulia. Porque eran días y días que nos pasábamos hablando en la tertulia de la escena, porque estábamos tocados por eso. Habíamos concertado con García Vilín en Boliche de la Esquina, que es el lugar ideal para filmar las cosas serias. Cualquier ópera que se precie debe ser escrita en el un boliche, por lo menos de Montevideo. Bueno, y ahí empezamos en un tuyo, y nos pasó una cosa que fue para nosotros dramática y la vivimos en la tertulia. Bueno, lo acordamos con García Vigil, dijo que en 6 meses estrenamos, que la obra tiene que estar en 3 meses, nos reuníamos con él en Las Toscas, en la casa de García Vigil. Y bueno, y la idea era los 100 años del fascismo y todo eso, entonces la idea, arrancamos con una idea ahí que peloteamos los dos, el Duce sale del infierno y afuera lo esperan no los que los van a juzgar, sino los que dan testimonio. Primo Levi y la madre del pan, que era un personaje que tenía a sus hijos en la caverna sardiatina, donde lo fusilan y vende pan y lleva otras cosas y todo. Entonces, simultáneamente iba traduciendo no era en tránsito, digamos, de García Vigil, italiana, Un rayo, rapidísima, formidable. Y seguimos avanzando con la obra, tuya y mía, de mañana por teléfono, redondeando en la tertulia, y de pronto no podíamos rematar la obra porque se había fugado un personaje. Digamos, no encontrábamos ni él en sus papeles, ni García Vigil en la composición. Esa obra de 6 personajes en busca de un autor de Pirandello, bueno, no sé, el pibe y el ruso atrás de un personaje que se les había perdido. Entonces, y no aparecía por ningún lado, caía toda la estructura. Entonces nos pusimos a pensar y yo me acordé de un comentario que hizo esta muchacha rápida, inteligente, muy bien plantada, muy italiana, que no le gustó el personaje. Lo borró. Y lo borró. Derecho al cual tiene evidentemente cualquier traductor. No quiero dar las razones porque me meto en otro maremondo y ahí está aquella que me baja la mano. Y bueno, y finalmente lo reconstruimos, se acordaban, yo lo tenía presente, se acordaban y lo reconstruimos. ¿Y la traductora siguió en funciones o Entonces, fue destituida? no, en defunciones siguió. Entonces, lo formidable es que eso lo hicimos en la tertulia, una tertulia que era para nosotros un oxígeno, con algunas audacias del pibe cuando te plantea, porque se había quedado copado con los manuscritos del Mal Muerto, hacer una entrevista al rabino que desde Jerusalén o desde Tel Aviv, no me acuerdo, lo íbamos a entrevistar y le íbamos a hacer preguntas sobre los manuscritos, que se produjo, ¿te acordás? Creo que fueron 2 sesiones, no, fue una. Así que éramos agnostos, ¿cómo se dice? Éramos, bueno, eso... Mirá, la audiencia también interviene y lo hace
a través de algún personaje que tenemos del otro lado del receptor, el gaucho limareño. ¿Te acordás? Apareció y dijo. ¿Y qué dijo? Carlito Maggi, gran mentiroso, lo mismo que ese ruso. Nos conoce. Es un viejo conocido. Ese. Pero pero la otra vuelta a Volonté me decía que se acordaba cuando hicimos una investigación, porque hicimos otras cosas juntos. Esa investigación donde demostraba por cuestiones sanguíneas que Frank Sinatra era hermano de Gardel, él creía. Ya se está riendo la gente. Claro, él creía que era una invención. Creativos. La gente confunde el mentiroso con un creativo. ¡Están locos! Creación pura. Dale, ¿Viste? Russo. ¿Viste? Estaba haciendo falta un político en esta mesa. Sí. ¿Eh? Gracias. Hace un rato denostabas políticos con esa canción de la murga en la obra de teatro con Maggi. Digamos, a veces tenemos un entendimiento con Volonté y con Alberto, ¿y tú cuándo y cómo conociste a Maggi? Y contigo ni que hablar. 21 de septiembre. Si querés que la gente te escuche, acércate al micrófono. Es algo que te he dicho algunas veces. El ruso 2x3 se corre para un costado y no sé si lo hace deliberadamente o no, pero es una vieja historia la de ruso, acércate al micrófono. Me acerco. Bueno. No, así. Alberto. Emiliano, haceme esa seña cuando me voy de mambo y sigo hablando. Yo te corto, no te preocupes. Cortame. Yo, el ángulo que siempre tengo en la vida es un poco el del sentimiento. Y en 21 de septiembre y Cololó en aquel tiempo estaba la farmacia Semproni. Pegado vivía Celia Maggi, tía de Carlitos, casada con Otto Koch, un pintor, un hijo de alemanes. Corría primeros años de la década del 40. Y yo iba a la farmacia, era insoportable, papá y mamá me llevaban a lavar frascos en la farmacia de mi tío Humberto Semproni. Mirá qué tanaje, ¿no? Semproni, Maggi. Y cuando ya no me aguantaban, iba a lo de tía Celia Maggi. Y Celia era una mujer divina. Y pasan los años. Celia era tía de Carlitos Maggi. Porque antes que me cortes, tengo que decir esto. Un día... Es autocrítico, Alberto. No, es consciente de su tendencia a expandir. Porque aquí yo no siento que me están escuchando afuera. Me parece que estoy en una charla muy intimista, porque estamos recordando un ser no solo extraordinario, muy querible. Entonces fallece Carlos y Campodónico hace rápidamente un libro con ese talento que tenía Campodónico, que falleció hace tan poco, y él descubre que Baldassare Ambrosio Volonté, junto con Maggi, habían salido en segunda, no en tercera ni en bodega, allá por 1870, de Como para acá. Era el abuelo de Carlitos y mi abuelo. Entonces me vine a ver el Campodónico en aquel libro que tú me distinguiste permitiendo presentarlo, y ahí me entero de muchas cosas que yo no sabía. Entonces, Carlitos, que siempre me trataba a mí Albertito, el insoportable, era un muchacho de 18 años, se andaba embromando, en la casa de su tía Celia Maggi. Así que yo conocí a Carlitos por una relación casi filial. Y me consta, porque en esta tertulia, pese a que le integré 5 años del 6 al 11, siempre me sentí una escucha mucho más que un protagonista. Desde muy chiquito, y tal vez por la suerte que tuve de estar rodeado como tíos como Dionisio Trillo Páez o un Maggi, me enamoré de la inteligencia ajena.
no de la mía, ¿eh? No, ojito. Es otra frase para el aplauso esa, ¿no? No, porque hay una tendencia muy humana que es al hablar nos escuchamos. Yo me estoy escuchando ahora también, ¿no? Nos escuchamos. Pero, ¿qué es lo que yo quiero señalar? Acá, cuando me invitan a la tertulia, porque fallece Williman, yo escuchaba la tertulia y a mí me parecía un portento de cabezas, porque hay que apreciar la inteligencia con alegría, lo mismo que un buen jugador de fútbol, un lindo caballo, un potrillo. Están las cabezas, un placer escuchar a Ana, al ruso, a Juan que vino después, esos más chicos. Y entonces, ¿qué me pasó, Emiliano? Tú tenías, cuando se crea la tertulia, yo estaba en Buenos Aires. Y venía, me comentaba, me acuerdo, Tucho Metón, decía, hay que escuchar a esa gente, Alberto, es muy capaz. Bueno, empecé a escuchar. Y cuando empecé a venir, tartamudo, nunca claro, me ¿no? sentí un protagonista sin un escucho, y sigo dando de la escucha y de la escucha y de la escucha, porque hay que aprender a escuchar. Fin ahora. Fin. Carlitos Maggi, hablando de nuestros abuelos, dice, ¿vos te das cuenta que el viejo Maggi y el viejo Volonté, Ambrosio, tendrían que ser dos bandidos terribles? ¿Y por qué me decís? Mirá, se vinieron en 1870 por ahí. Salieron en segunda, algún pesito tenían, si no, no venían en bodega. Eran dos muchachos jóvenes de buen aspecto. En el barco bajaban sí a los bailes de la bodega, donde con el acordeón estaba la gente más humilde. Ahí estaba mi abuela, de 15 años, a quien el viejo Volonté quiso conquistar y dijo, espere un poquito, usted quiere cama, se casa en Montevideo. Y así fue. Y así fue. Y todas esas cosas, hablándolas con Carlitos y después escuchando la tertulia y a los que están aquí y a tantos otros, ¿qué fue para mí Carlos Maggi como tantos de ustedes? Los que, sin darnos cuenta, van construyendo el carácter nacional. Nosotros todos venimos de distintos orígenes, de los barcos, y algunos de tiempos más lejanos. ¿Y cómo se forma en un país tan joven el carácter nacional? Con estas personalidades. Es la acumulación de personalidades, unas más destellantes, otras menos destellantes. Algunas recoge la historia, no puede recoger a todas, pero la construcción es esta, es la sumatoria de esto. Por eso tu aporte en perspectiva fue muy importante a partir de... Y yo sé que Carlos, porque me lo decía, fue un momento... Mirá qué larga vida, y qué rica, y qué variadas actividades propias de un genio italiano que se incorporó al espíritu criollo. La tertulia fue, tal vez, el mejor momento de mi vida en cuanto a disfrute, porque la vida, aparte de las desgracias que nos tocan, sin humor y alegría de vivir, no. Y te toca ahora, Juan. ¿Tú? Bien. ¿Cuándo conociste a Maggi? ¿Cuándo entraste a la tertulia? Lo tengo más o menos en la memoria. ¿Cuándo compartiste tertulia con Maggi también? Pero ¿lo conocías de antes? ¿Cómo fue? Lo conocí a través de un libro, precisamente, pero no por leer un libro, sino por hacer un libro. Fue cuando Fin de Siglo inventó una cosa muy curiosa, que fue reunir a 4 personas un fin de semana en Punta del Este para escribir un libro.
Eso se llamó Escritores en Capilla, porque capilla era la capilla era el lugar, el hotel donde nos íbamos a reunir ese fin de semana El largo. Hotel La Capilla en San Rafael. Y bueno, Maggi era uno de esos escritores, yo no lo conocía a ninguno de los otros tres. Fue en ese momento. Fue en ese momento y entonces ahí lo conocí y conviví todo ese fin de semana largo, que fue una aventura inolvidable. El libro finalmente se llama algo así como el caso Masilotti o algo por el estilo, y está por ahí, con estas 4 participaciones. Yo escribí naturalmente, como siempre, una novela, un cuento policial acerca de la Masilotti y los italianos, es decir, precisamente la Masilotti y el tesoro de la Masilotti y la Legión Italiana y Garibaldi, y que todos esto deformé una historia que contaba 4 escritores que prácticamente teníamos los mismos nombres, pero italianizados todos. Carlos se llamaba Carlo Maggiore, ¿no? Todos con nombres deformados llegaban a la conclusión de que estaban reunidos allí porque ellos eran descendientes de la legión de Garibaldi y por lo tanto eran partícipes de ese tesoro. Y entonces, bueno, lean la novela, lean el cuento policial. Sí, vamos a buscarlo. Capaz que directamente, atención producción, directamente lo ponemos, ¿no? Lo publicamos hoy junto con el especial, cuando lo incluyamos en nuestro sitio web, ponemos ese cuento. ¿Título? El cuento mío no me acuerdo cómo se llama. Ahora Juan se va a acordar y nos busquemos para poder publicarlo, pero no, está muy atractiva la historia. Pero quiero hablar de Maggi en la tertulia de los viernes, ¿no? ¿Me dejas hablar un poquito? Enseguida vamos a hacer eso. Por lo que pasa es que me están desde estudio reclamando que tenemos que hacer una pausa. Cada tanto hay que hacer pausas. Bueno. Vi que viniste con apuntes escuetos. Con apuntes en papel para cambiarlo. Sí, pero cambió, no está. Cambiar no es un print de la computadora. Para recordar los tiempos de Maggi, que era con papel y lápiz. Antes era con papelitos y lapicera. Bueno, ya seguimos. Creo que arrancó bien esta charla, esta tertulia de los viernes, homenaje el día del centenario de Maggi.